Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Small Changes, o su traducción al español, Pequeños Cambios. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 37. Charlas familiares. Naruto no pudo evitar sonreír al llegar a la sala y ver a Anko acurrucada en el sofá. No esperaba que se quedara despierta esperándolo, y normalmente, cuando la encontraba así, había muchas botellas de sake vacías esparcidas por todas partes. Volvió a tocarse el costado y solo sintió una leve molestia, así que se sintió lo suficientemente seguro como para levantarla con cuidado y subirla. A ella no le gustaba que él la llevara de un lado a otro de la casa. Decía que le daban náuseas. Sin embargo, parecía que sus esfuerzos habían sido en vano, ya que ella se movió suavemente mientras él subía las escaleras. «Oye tú», murmuró, acomodándose para estar más cómoda. «Estuviste fuera un rato». «Pero regresé». Anko sonrió adormilada, levantando la cabeza lo mejor que pudo para darle un beso. Naruto se acercó a ella. «Siempre lo haces». Simplemente había algo que tenía que hacer. Casi se rió de su intento soñoliento de parecer inquisitiva. ¿Lo lograste? Eso espero. Bien, asintió como una niña a la que le han dicho que los monstruos han sido expulsados del armario. No me gusta cuando te vas. Naruto solo pudo suspirar ante eso, aún sonriendo. Yo tampoco. ¿Puedes creer que vamos a ser padres?, dijo ella de repente mientras él entraba en su habitación. ¿Tú y yo? ¿Lo crees?, preguntó con una risita. Imposible. Se inclinó rápidamente antes de que ella pudiera responder. ¿Estás eufórica? Le robó un beso rápido, dejando a Anko con un puchero cuando se separó. Por supuesto. Ella sonrió ante eso, gimiendo adorablemente cuando él la recostó en la cama. Inmediatamente lo agarró del brazo y lo arrastró consigo antes de que pudiera alejarse. Te amo. Le tocó a Naruto sonreír cuando ella lo besó, aún con aspecto de estar medio dormida. Se dio cuenta de algo, tumbado allí con Anko a su lado, con su pelo morado cayéndole desordenadamente sobre la cara y apenas un rastro de baba en la comisura de los labios. Era algo que había pensado 100.000 veces antes, y siempre lo había dicho en serio. Pero justo entonces, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por las persianas, con él cubierto de moretones y ella con una camiseta demasiado grande, se dio cuenta de que nunca lo había pensado de esta manera. «Cásate conmigo». Anko soltó una risita soñolienta. Claro. La sonrisa de Naruto se amplió. Ella no lo tomaba en serio. «No, en serio, cásate conmigo». Ella movió el cuello con languidez, acercando su rostro al de él, pero algo en la forma en que la miraba debió alertarla, pues de repente se despertó por completo. ¿Hablas en serio? Nunca más en mi vida. E incluso él se sorprendió de lo mucho que lo decía en serio. Hoy hice muchas cosas, pero todo me recordó que la vida es corta. Para los shinobi, aún más. Te amo. No podría imaginarme no amándote. Sonrió, la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí hasta que estuvieron tan cerca que solo podía ver sus ojos, los ojos que siempre le recordaban al chocolate desde el primer día que la conoció. Entonces, cásate conmigo. Esto no es porque, él vio que ella bajaba la mirada hacia su estómago. No, esto, le hizo cosquillas suavemente en el vientre, haciéndola retorcerse entre sus brazos, es porque te amo. Y esto, le levantó la barbilla hasta que volvieron a mirarse a los ojos, capturando sus labios y prolongando el beso hasta que tuvieron que separarse para respirar, es porque te amo.
Esta vez simplemente la rodeó con sus brazos, dejando que ella apoyara la cabeza en el hueco de su brazo. Te pido que te cases conmigo porque quiero casarme contigo. No necesito otra razón. Escuchó un leve sollozo y, al bajar la mirada, vio que Anko hacía un admirable esfuerzo por contener las lágrimas, sonriéndole con picardía. Sí, ¿y dónde está mi anillo? El pelirrojo alzó la vista pensativo por un instante antes de sonreír, bajar la mano y sujetar suavemente su dedo índice y pulgar sobre el anular. Anko sintió un cosquilleo y observó cómo un pequeño y delgado Shiki Hiraisin se envolvía alrededor de la base de su dedo. Estoy seguro de que puedo encontrar algo mejor, pero hasta entonces, ¿qué tal si? No tuvo oportunidad de terminar, pues Anko dejó de admirar su nuevo accesorio y rápidamente se giró para besarlo. Cuando finalmente lo soltó, notó un brillo demasiado familiar en sus ojos. Me despertaste. Bueno, estoy seguro de que hay algo que puedo hacer para compensártelo. Oh, tengo algunas ideas. Sin embargo, cuando ella cambió repentinamente de posición, sentándose a horcajadas sobre él con una mirada cada vez más intensa, Naruto hizo una mueca. El dolor en su costado se intensificó de repente. Sakura era buena, pero no hacía milagros. Anko notó de inmediato su malestar y su origen. Su sonrisa burlona se transformó rápidamente en un ceño fruncido. Pero antes, quizás quieras contarme qué has estado haciendo exactamente. El pelirrojo solo pudo sonreír tímidamente. ¡Qué historia más graciosa! A ver si lo entiendo bien, dijo Kakashi con tono arrastrado, recostado en uno de los sofás al lado del despacho del Hokage. Conseguiste luchar contra un Kage, y encima ganar. Acabar con una posible guerra antes de que se intensificara. Comprometerte con tu novia de toda la vida, después de descubrir que está embarazada. ¿Y te echan al rincón de los perros, todo en el mismo día? Naruto no estaba seguro de por qué permitía que Kakashi se burlara de él de esa manera, aparte del respeto que aún sentía por él como Capitán Anbu. Ese respeto se estaba agotando rápidamente. En realidad, esa misma noche respondió, como si estuvieran hablando de una misión antigua en lugar de la del día anterior. Kakashi silbó una nota larga. Maldita sea, sí que trabajas rápido, ¿verdad? Naruto miró fijamente al hombre. ¿No tienes, no sé, misiones, o entrenamiento o algo así? Kakashi levantó las manos en señal de falsa rendición, su sonrisa con los ojos delató su falta de sinceridad. Bueno, quiero decir, si insiste tanto, Hokage-sama. Naruto reprimió un gemido. La gente llevaba todo el día burlándose de él así. No me llames así, aún no es oficial. Por muy bueno que parezca, muchacho, dijo Hiruzen al entrar en la habitación, la noticia de tus acciones de ayer se ha extendido con sorprendente rapidez. Sus ojos se arrugaron con picardía. Creo que los Hyuga están bastante molestos contigo por haber terminado la guerra antes de que se derramara demasiada sangre de Kumo. Echó un vistazo rápido a su alrededor, fijándose en el único Naruto que estaba detrás del escritorio de Namikaze, en lugar del suyo. ¿Hoy no hay clones de sombra? ¿Qué sentido tiene esto? Se lamentó el pelirrojo. No tengo prisa, Anko me guardará rencor durante unos días, así que bien podría dedicarle a todo esto, señaló con cierta melancolía las pilas de documentos que cubrían cada centímetro del escritorio, toda mi atención. Hiruzen simplemente sonrió mientras se dejaba caer en una silla particularmente mullida al otro lado de la oficina, frente a Kakashi. Dicho como un verdadero Kage. En ese momento, Naruto simplemente se hartó y dejó caer la cabeza hacia adelante, golpeándose contra el escritorio con un ruido sordo y satisfactorio. Tú también no, murmuró desde algún lugar entre un informe de misión de rango C y una pila de formularios de requisición. Eso viene con el puesto, muchacho. El Hokage mayor se burló sin rastro de remordimiento, mientras fumaba su pipa con una sonrisa maliciosa. Naruto suspiró al incorporarse, sacando una hoja de papel que se le había pegado a la frente. Le echó un vistazo rápido y frunció el ceño. Probablemente pertenecería a una pila que comenzaba a crecer de forma preocupante. Numerosos informes de la región de la hierba hablaban de movimientos inusuales en el lado de Iwa. A medida que llegaban de los exploradores fronterizos de la zona, pintaban un panorama cada vez más desalentador. Iwa se estaba movilizando. ¿Qué opinas de esto?, preguntó Naruto, entregándole al hombre mayor uno de los informes más preocupantes, el de una incursión de exploradores de Iwa en la propia Inokuni.
Hiruzen apenas necesitó echarle un vistazo rápido antes de exhalar una gran bocanada de humo, perdiendo rápidamente su expresión divertida. Ya sospechaba algo así, aunque mantenía la esperanza de que Onoki hiciera honor a su título y fuera un poco más precavido. Se puso de pie y volvió a colocar el informe en su lugar, prefiriendo quedarse junto a la ventana. Uno de sus puntos de observación favoritos para contemplar lo que, durante mucho tiempo, había considerado su aldea. Creo que, a medida que mi viejo rival envejece, voces más jóvenes y enérgicas comienzan a hacerse oír en Iwa. Dio otra calada a su pipa, y la breve pausa le permitió ordenar sus pensamientos. Los rencores de las antiguas guerras son profundos. Muchos perdieron padres, madres, maridos y esposas. Han olido la sangre en el agua y, aunque esperaba que la retirada de Kumogakure a sus fronteras frenara cualquier acción precipitada de nuestros primos del norte, parece que el oportunismo se ha impuesto. Otra pausa. Me temo que Shounoki se ha dejado convencer para otra invasión, hará falta algo más que un duelo para contener esa marea. Naruto se estremeció ante la sutil crítica a sus propias acciones impulsivas antes de recomponerse al examinar otro íntime. Iwa ni siquiera intentaba ocultar sus intenciones, confiando en que la frontera norte de Konoha aún estuviera debilitada por el ataque conjunto de sus vecinos más pequeños. Con la aldea de la hierba enfrascada en escaramuzas en las ciudades del norte, sería demasiado fácil para Iwa irrumpir en masa y sortear los antiguos campos de batalla de la región de Ame. Reorganizar sus fuerzas ante tal ataque los dejaría expuestos a un contraataque de Orochimaru, y aunque Taki se había retirado prácticamente desde la captura de su Jinchuriki, no podían confiar del todo en que sus antiguos aliados desleales se comportaran bien mientras tanto. Konoha se estaba quedando sin hombres, y aún más sin un recurso mucho más valioso: amigos. Tras la invasión, la confianza en Suna era, en el mejor de los casos, escasa. Las aldeas más pequeñas habían dejado muy clara su opinión sobre Konoha. Kumo se encontraba en una posición precaria que Naruto no se atrevería a alterar, y Kiri, bueno, a pesar de su reaparición tras la sangrienta guerra civil, nadie sabía realmente cuáles eran las intenciones de Kiri. Por lo que Naruto sabía, podrían ser los próximos en intentar arrebatarle un pedazo al país del fuego. Aún tienes tiempo para pensarlo, Naruto, le recordó Hiruzen. Onoki tarda en tomar decisiones y, si ha decidido invadir, le llevará tiempo organizarse. Sabe que solo tiene una vía para invadir, ya que Ame cerró sus fronteras y hay poca simpatía entre Iwa y Grass. Eso si Grass no da media vuelta y refuerza la invasión de Iwa, argumentó Naruto. Se sorprendió por la ferocidad en los ojos de Hiruzen cuando el hombre mayor se giró. Entonces les haremos pagar 10 veces más. Caminó hacia la mesa de mapas que Naruto había restaurado meticulosamente, con algunas mejoras propias. Ahora era mucho más fácil actualizarla rápidamente a medida que cambiaba la información. Iwa no es el país más fértil, depende en gran medida de las importaciones de alimentos de la Tierra de Piedra, colmillos, pájaros y valles al sur. Trazó un mapa a lo largo de la línea de países más pequeños que formaban una cuña entre Kaze no Kuni y Tsuchi no Kuni. En cualquier guerra prolongada, Iwa sabe que cortaremos ese suministro por cualquier medio necesario. La aldea puede sobrevivir, pero solo grabando los alimentos de los pueblos vecinos. Eventualmente, el daimyo de la tierra intervendrá y vetará la guerra en el momento en que se vuelva demasiado costosa para el país. Negó con la cabeza. No, Onoki sabe que una guerra prolongada con Konoha, cuando somos más que capaces de alimentarnos por nuestra cuenta durante el tiempo que sea necesario, sería una mala idea. Dio otra calada a la pipa. Pondrá todo en su ofensiva inicial e intentará arrebatarnos la mayor porción de nuestro territorio posible, probablemente con la esperanza de usarla para cultivar alimentos para cualquier acción posterior que emprenda en la guerra. Describió la zona accidentada que actualmente era un foco de guerra de guerrillas con los shinobi de la hierba. Rechazamos esa primera ofensiva y Onoki se verá obligado a retroceder. Naruto frunció el ceño. Konoha ya estaba debilitada e Iwa tendría la ventaja de atacar primero. Eso será costoso. Hiruzen asintió con tristeza. Como todas las guerras, al fin y al cabo. Naruto caminó y examinó el mapa. Debe haber otra manera, tal vez una contraofensiva que se base en alguna ventaja que tengamos en el territorio, o un ataque preventivo. No te preocupes demasiado por eso hoy, muchacho. Todavía estoy aquí para encargarme de todo, por ahora lo consoló Hiruzen, examinando el mapa, con la mente llena de pensamientos similares a los de su joven sucesor.
Según entiendo, podríamos estar muy ocupados en los próximos meses. Aprovecharía la oportunidad para disfrutar de esta relativa paz mientras podamos. Naruto asintió distraídamente, sin entender cómo podría holgazanear precisamente ahora. Lo intentaré. No parecía muy decidido. Hiruzen suspiró, sabiendo lo que el joven estaba pensando. Él mismo había estado en esa situación muchas veces. Levantó la vista y notó que Kakashi se había marchado antes de que comenzara la conversación. Hablar de la guerra con Iwa debió de ser incómodo considerando lo que perdió en su último conflicto. Le dio una palmada en el hombro al pelirrojo antes de dirigirse a una pila de informes. Había un momento para que Naruto aprendiera los entresijos del puesto, y otro para brindar toda la ayuda posible, como era deber de un shinobi de Konoha. Ya pensaremos en algo, Godai Medono. Se alegró al ver la pequeña sonrisa divertida que asomó brevemente en los labios del pelirrojo. No estaba seguro de por qué sus pies lo llevaban hacia el complejo Uchiha aquella noche mientras regresaba a casa. Una parte de él sabía que probablemente era solo una forma de procrastinar, de posponer el trato con una Anko gruñona y vengativa, aunque llegar tarde probablemente no ayudaría en nada. Otra parte suponía que era la costumbre. Solía venir aquí a menudo, en tiempos mejores, antes de que Shisui muriera, antes de Itachi. En aquel entonces era un lugar reconfortante, donde podía desahogar su frustración con un buen combate, donde podía hablar de sus problemas sabiendo que alguien lo escucharía con atención. No compartía todo con Anko en aquel entonces. Algunas cosas debían quedarse entre amigos. Hoy en día, bueno, no recordaba la última vez que había estado allí. La vieja y robusta puerta era tal como la recordaba, aunque el hecho de poder abrirla simplemente empujándola era diferente. Antes, tenía que golpear con mucha fuerza para que algún Uchiha que pasaba por el otro lado la abriera. El interior del recinto era desconcertante, tan vacío comparado con sus recuerdos de una pequeña comunidad bulliciosa con niños, tiendas y grupos de madres cotilleando sobre las historias de sus hijos en la academia. A pesar del tiempo transcurrido, sus pies conocían el camino con facilidad y, antes de darse cuenta de lo que hacía, ya estaba frente a la casa del líder del clan Uchiha, dando un suave golpecito a la puerta. Una pequeña y rebelde parte de su mente esperaba que nadie respondiera, pero finalmente la puerta se abrió. Ni siquiera había oído pasos al otro lado. Ni siquiera décadas de retiro habían podido borrar semejante destreza. Hola. Se maldijo mentalmente por el saludo tan soso, pero aún así fue recompensado con una sonrisa suave, aunque ligeramente sorprendida, de Mikoto. Oh, Naruto-kun, qué placer inesperado. El pelirrojo casi hizo una mueca. Sabía que la mujer estaba siendo sincera, la conocía desde hacía el tiempo suficiente para saber que apenas tenía una pizca de maldad, y no era de extrañar que no le gustara el estilo de vida shinobi, pero aún así, le dolió como una puñalada en el pecho recordar cuánto había estado evitando precisamente este encuentro. Sí, lo siento por no haber venido antes. O por no haber venido ni remotamente tanto como le debía, intervino la voz rebelde. Supongo que, hizo una pausa justo antes de cometer un error. No, la verdad es que no tengo excusa, supongo que he estado evitando esto. Mikoto sonrió con tristeza, mirando hacia el interior de la casa. Cada uno afronta las tragedias a su manera. Se animó un poco al hacerse a un lado, indicándole que entrara. Lo importante es que estás aquí. Supongo que viniste por Sasuke, ¿verdad? Está en su habitación. Se mordió el labio mientras entraban en la casa. Estaba amueblada de forma diferente a como Naruto la recordaba. Supuso que ninguno de los dos quería demasiados recordatorios de lo sucedido. Sasuke ha estado bastante molesto desde que regresó de su última misión. Tengo la sensación de que se está culpando a sí mismo por lo ocurrido. Naruto había leído el informe y, siendo sincero consigo mismo, se inclinaba más a culpar al heredero Hyuga. Aunque sabía que eso era solo una muestra de su instinto protector hacia sus alumnos. En realidad, nadie tenía la culpa de lo sucedido y sabía que Sasuke había hecho lo mejor que pudo dadas las circunstancias. Hablaré con él. Mikoto sonrió con cariño. Recuerdo que dijiste lo mismo cuando Itachi dejó la frase inconclusa, mirando una foto cercana de los cuatro. Sasuke, Itachi, Mikoto y Fugaku. Se mordió el labio de nuevo y respiró hondo. Siempre fuiste un gran amigo para él y. Quería darte las gracias. No tienes que darme las gracias por eso, Itachi fue tan amigo mío como yo de él, mientras duró. Empezaba a sentirse incómodo con los viejos sentimientos que resurgían en ese momento.
No, no por eso. Pude ver lo felices que eran ustedes tres y esa chica, Anko. Sonrió con cariño. He oído que ahora están comprometidos, felicidades. Naruto le devolvió la sonrisa. Las noticias corren muy rápido en este pueblo. Sí, bueno, los shinobi van a misiones y las esposas cotillean, así son las cosas. Había cierto humor en su voz al decirlo, y al menos él se alegró de eso. Pero no, quería agradecerte todo lo que has hecho por Sasuke. Naruto se quedó un poco confundido. Realmente no creía haber hecho nada más de lo que cualquier sensei haría por su alumno, pero Mikoto se apresuró a explicar. Ambos estábamos en un momento muy oscuro después del incidente. Yo hice todo lo posible por estar ahí para él, pero yo misma estuve de luto durante mucho tiempo. Cuando finalmente me sentí preparada para ser madre de nuevo, para ser el apoyo que necesitaba, en cierto modo, ya era demasiado tarde. Él ya había empezado a caminar por un camino oscuro. Apartó la mirada de la fotografía, pero sus ojos reflejaban la misma tristeza. Pensé que esa noche podría haber perdido a mis dos hijos, y por mucho que intenté estar ahí para él quizás le permití demasiadas cosas, quizás no fui lo suficientemente estricta, no lo sé, él seguía alejándome cada vez más. Esbozó una leve sonrisa mientras miraba al pelirrojo. Hasta que llegaste tú. No. Mikoto levantó una mano para interrumpirlo. Debió ser, un mes más o menos después de que se uniera a tu equipo, después de aquella misión con Nami. Regresó, se sentó a la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, empezó a hablarme de su día. Sonrió con cariño. No paraba de hablar de lo emocionante que había sido la misión, de lo sorprendido que estaba con sus compañeros y de lo mucho que le faltaba para alcanzar a su sensei, no porque quisiera matar a su hermano, sino porque había encontrado a alguien realmente fuerte a quien admirar. Ella miró a su alrededor y Naruto se sorprendió al ver que las lágrimas asomaban en sus ojos. En cierto modo, recuperé a mi hijo ese día y. No sé si fue gracias a ti, a sus compañeros de equipo o quizás solo necesitaba tiempo. Pero quería darte las gracias de todos modos. Continuó sorprendiéndolo al acercarse y rodear brevemente con sus brazos al Jonin atónito. Y, por un instante, Naruto casi sintió que las lágrimas también se acumulaban, pues, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de la diferencia de altura entre ellos, no pudo evitar recordar cómo su madre solía abrazarlo. Casi sintió un poco de pena cuando ella finalmente retrocedió, aunque logró controlar su expresión antes de que ella pudiera verlo, luciendo una amplia pero sincera sonrisa. Siempre encantado de ayudar. Mikoto asintió, dándole una palmadita suave en la mejilla. No has cambiado nada, ¿verdad? Bueno, me gusta pensar que me he vuelto más guapo, replicó con descaro, contento de provocar una pequeña risa en la mujer mayor. Bueno, no puedo negar que heredaste el aspecto de tu padre, admitió Mikoto, poniendo los ojos en blanco. Sin embargo, el momento se vio interrumpido por el suave sonido de unos pasos bajando las escaleras. ¿Sensei? ¿Qué hace usted aquí?, preguntó Sasuke, comprensiblemente confundido teniendo en cuenta que Naruto ni siquiera había puesto un pie dentro del complejo Uchiha desde que se formó su equipo. Entonces te dejo solo, dijo Mikoto. ¿Te quedas a preparar un té? Miró a Naruto, quien negó con la cabeza. Probablemente no por mucho tiempo, esto fue algo espontáneo y todavía tengo que volver a Anko. Mikoto asintió con comprensión y cerró la puerta tras de sí, dejando a Sasuke de pie en las escaleras, con expresión de incertidumbre. Sensei, si esto tiene que ver con Ami. Naruto levantó rápidamente una mano, interrumpiéndolo. En realidad, no. Cerró los ojos por un momento. Entiendo que hiciste todo lo que pudiste, esos ninjas de Kumo tenían más experiencia, estabas en desventaja numérica y de nivel Y. Pero no debería haber sido así. Interrumpió Sasuke con vehemencia, sacudiendo la cabeza un instante después. No deberíamos haber sido así. Jamás debí haber dejado que Hinata se escapara de esa manera, debí haberme retirado en cuanto supimos que algo andaba mal, jamás debí haber dejado que Ami, dejó la frase inconclusa, con el puño tan apretado que los nudillos se le pusieron blancos. Casi dio un brinco cuando Naruto le puso una mano en el hombro. Sasuke, no puedes culparte por esto. Estar en una posición de mando, las cosas no siempre salen como uno las planea y, a veces, por mucho que lo odiemos o deseemos que fuera diferente, las cosas salen mal. No lo habrían hecho si hubieras estado allí en vez de mí, murmuró Sasuke con voz sombría. Naruto tuvo que reprimir una mueca. Sasuke no sabía lo mucho que le había dolido aquello, aunque se suponía que era un halago.
¿Todavía no soy lo suficientemente fuerte, ni para Itachi, ni para Ami? Naruto le apretó el hombro. Como te dije, no puedes pensar así. Sonrió, aunque un poco forzadamente. Además, no es que hayamos perdido la esperanza en Ami. Es fuerte, tú y yo lo sabemos mejor que nadie. Se sorprendió al ver a Sasuke sonreír levemente. Ella, me sorprendió mucho, ¿sabes? Durante toda la academia siempre fue la última en todo, otra más de esas chicas inútiles y aduladoras que no esperaba que pasara del primer año. Pero se mantuvo firme, incluso llegó a mi equipo. Pensé que también sería un estorbo allí, y me irritó cuando dijiste que nos tratarías a todos por igual. La idea de que pudieras llevarla a mi nivel, a cualquier nivel. Pero luego creció tan rápido, alcanzándome tan pronto que de hecho me sentí amenazado por la última. El adolescente de cabello oscuro suspiró, mirando a su antiguo profesor con ojos inquisitivos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo viste ese potencial? Naruto soltó una leve risita, indicándole a Uchiha que lo siguiera mientras salían. Lo dices como si yo tuviera algún don especial. Todos tenemos potencial, Sasuke. Hay cosas en las que algunos son mejores que otros. ¿Puedes decir honestamente que alguna vez podrías ser tan buen médico como Sakura? Sasuke se encogió de hombros. Los jutsu médicos requerían mucha memorización, pero al mismo tiempo, una creatividad situacional que era tan singular, Sakura. Entonces, ¿qué? ¿Se trata simplemente de ver lo mejor en cada persona? Esta vez fue Naruto quien se encogió de hombros. La mirada de Sasuke se tornó rápidamente sombría. ¿Y si no existe? Su expresión perdió intensidad cuando Naruto lo hizo tropezar ligeramente, suspirando con cansancio. No he venido aquí para hablar de tu hermano Sasuke. Sabes que ese tipo de razonamiento no lleva a ninguna parte. Eso pareció recordarle a Sasuke lo que había dicho antes. ¿Para qué viniste aquí? Pensé que este lugar también te traía malos recuerdos. Naruto miró a su alrededor y divisó una tienda vacía que recordaba como una de las favoritas de Shisui, ya que el dueño a veces le vendía fuegos artificiales a escondidas. Aquí también hay muchos buenos recuerdos, pero no estoy aquí para hablar del pasado, ni siquiera para darle vueltas. Se rió entre dientes, aún inseguro de lo que iba a preguntar. Todo lo contrario, de hecho. Habían llegado a la entrada del recinto, así que Naruto se giró, mordiéndose ligeramente el labio. Yo, no tengo muchos amigos varones. O sea, Kakashi era mi capitán y Tenzo es mi subordinado, y realmente no conozco a Azuma, ni a Genma y los demás, como que perdí esa oportunidad en Anbu. Sensei, está divagando, dijo Sasuke con expresión inexpresiva. Claro, rió tímidamente. Bueno, no sé si te enteraste, pero le pedí matrimonio a Anko Y. Bueno, es gracioso. Se frotó la nuca con timidez mientras Sasuke asentía. Siempre imaginé que Shizuya y Itachi estarían ahí para mí cuando llegara el día Y. Bueno, obviamente, se dejó caer, frotándose el puente de la nariz. Dios mío, soy malísimo en esto. ¿Me estás pidiendo que sea tu padrino de boda? Preguntó Sasuke, con los ojos muy abiertos por la genuina sorpresa. Bueno, sí. Quiero decir, no es que seas un reemplazo para tu hermano ni nada por el estilo, no lo digo en absoluto Y. Mejor me callo, terminó diciendo al ver que los ojos de Sasuke se entrecerraban ligeramente. ¿Por qué yo? En ese momento, Naruto descubrió que por fin podía sonreír con sinceridad. Porque eres mi preciado alumno, y quiero que estés ahí para mí. Notó que Sasuke estaba confundido por la oferta y agitó la mano distraídamente. Solo, piénsalo, quizás. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando un Anbu apareció en el recinto, algo que los clanes suelen desaprobar a menos que las noticias sean urgentes. Taichou, noticias del hospital. El pelirrojo simplemente echó un vistazo a la gente, al que encontró vagamente familiar. Uno de los reclutas más nuevos, casi al final de su servicio. Continúa. Es su alumna, señor, ha vuelto. En ese momento, todos los pensamientos y preguntas sobre bodas desaparecieron de la mente de Naruto y Sasuke, mientras el pelirrojo le echaba un vistazo rápido a Uchiha, asentía, colocaba su mano sobre el hombro del adolescente más joven y los teletransportaba a ambos en un instante. Pasaron algunas horas antes de que Sakura considerara a Ami lo suficientemente bien como para ser interrogada en presencia de su equipo, su hermana y el tercer Hokage. La chica había estado confundida al cruzar las puertas, corriendo de regreso a Konoha desde donde quiera que hubiera estado, como si tuviera una misión.
Ni siquiera pudo explicar por qué, solo que había sentido una necesidad imperiosa de volver a Konoha lo más rápido posible, para disgusto de Sakura. En su prisa, la chica había logrado aflojar sus vendajes cuidadosamente colocados, y Sakura la mantuvo en el hospital hasta asegurarse de que no hubiera empeorado ninguna lesión interna. Fue igualmente vaga sobre cómo había escapado de los shinobi de Kumo. Relató todo hasta el momento en que saltó del acantilado, un momento que provocó que todos en su equipo quisieran estrangularla y consolarla a la vez. Pero los detalles posteriores, hasta el momento en que se detuvo frente a las enormes puertas reforzadas de la aldea, eran vagos y confusos, en el mejor de los casos. Incluso cuando Sakura señaló que las vendas con las que estaba envuelta no eran las reglamentarias que se les entregan a los equipos Chunin, lo que significaba que alguien debía haberla cuidado, no supo dar una respuesta convincente. Parecía visiblemente afligida al intentar recordar lo sucedido, lo que casi provocó que Sakura les pidiera a todos que se marcharan. Naruto y Hiruzen eran los más preocupados, ya que las señales apuntaban a un poderoso genjutsu y a una influencia externa. Pero si se trataba de otra aldea, siendo Kumo la más probable, ¿por qué simplemente devolverían a Ami a Konoha? ¿Era por el trato con el Raikage? Pero entonces, ¿por qué el genjutsu? Hiruzen le agradeció a la chica el informe y se marchó con expresión preocupada, y cuando quedó claro que Ami no estaba en condiciones de conversar, Sasuke lo siguió. Sin embargo, sorprendió a todos cuando se detuvo frente a la cama de Ami, se inclinó torpemente para darle un abrazo rígido y forzado antes de salir apresuradamente de la habitación. Sakura lo siguió con una expresión de desconcierto, pues ya había dejado claras sus intenciones respecto al regreso de Ami durante el tiempo que la estuvo atendiendo. Naruto también estaba a punto de irse para dejar que Ami y Yugao hablaran, cuando ella se levantó de la cama con voz ronca. «Hice lo que me enseñaste, sensei, ¿no?». Hizo una pausa, volvió a sentarse al borde de la cama y posó la mano en su cabello, despeinándolo suavemente de la forma que ella tanto odiaba. «Sí, lo hiciste, y lo hiciste de maravilla, mucho mejor de lo que jamás podría haber pedido». La chica esbozó una sonrisa cansada, sintiendo ya los efectos de la anestesia que Sakura le había administrado. Se oyó un alboroto en el pasillo antes de que Anko, con Aya asomándose por encima del hombro, irrumpiera en la habitación, dispuesta a anunciarse con gran entusiasmo. Con las manos de Naruto y Yugao tapándole la boca, su voz salió más bien como un balbuceo ininteligible. Aún así, la escena logró arrancarle una risita a la chica, sobre todo cuando Aya saltó de la espalda de Anko para aterrizar al lado de la cama, mirándola con sus grandes ojos llorosos. ¿Está bien, Amine-chan? A Ami le costaba mantenerse despierta, pero aún así logró sonreírle radiante a la niña. Nada que un poco de descanso no pueda solucionar. Hizo un gesto con los brazos y Aya entendió la indirecta, acurrucándose junto a la pequeña mientras Ami se quedaba dormida, bien arropada. «Qué niña tan fuerte», comentó Anko, sin poder hacer otra cosa que sonreír ante la adorable escena. «Sí, lo es», asintió Naruto, ocultando sus preocupaciones por el momento. «Estará bien», concluyó Yugao mientras los tres adultos intercambiaban una mirada, antes de acomodarse en un lugar confortable para vigilar a las dos niñas. Sería una noche larga. Capítulo 38. Estrategias familiares. Naruto examinó el informe por lo que le pareció la quinta vez, arrojándolo de nuevo a la pila con un resoplido poco digno. Estar tanto tiempo en esa oficina debía de estar causándole problemas mentales. No importa cuántas veces los lea, no tienen sentido. Hiruzen asintió distraídamente, igualmente absorto en los informes de campo. Prestaba toda la ayuda posible mientras la inminente guerra con Iwa se cernía en el horizonte. Ya se habían barajado innumerables planes como contramedidas ante las posibles acciones de Iwa, incluyendo algunos que aprovechaban la falta de patrullas fronterizas de Suna al norte de su desierto. Sin embargo, el panorama que pintaban estos informes... Admito que esto es bastante inusual. Desde luego, no es la forma habitual de actuar de Onoki, coincidió, frunciendo ligeramente el ceño mientras sus ojos escudriñaban otro documento. Texto diferente, mismo mensaje. ¿Crees que ha habido un cambio de liderazgo, tal vez en respuesta a mi presencia?, preguntó Naruto, apartándose del escritorio para acercarse a la mesa de mapas. En su superficie había varios iconos que mostraban algunos de los puestos de avanzada más importantes, actualizados en tiempo real mediante pergaminos de sellado que había entregado a ciertos miembros de distintos equipos.
Eran bastante ingeniosos, si se lo decía en serio. Parpadeaban en rojo si el shinobi canalizaba chakra a través de ellos de cierta manera, alertando de la necesidad de refuerzos. Esperaba trabajar en ellos para que los sellos pudieran transmitir distintos tipos de mensajes en situaciones más específicas. Onoki es demasiado testarudo para eso, y nuestros espías en la aldea no nos han alertado de nada tan importante, reflexionó Hiruzen. No, creo que el Tsuchikage hará todo lo posible por llevarse ese sombrero a la tumba. Naruto gruñó, arrojando una carpeta de vuelta a su pila. Entonces no puedo entenderlo. Lo que los tenía tan desconcertados eran los extraños informes de ciertos escuadrones de shinobi de Iwa que se replegaban a su aldea. Esto por sí solo no habría sido tan inusual, simplemente una señal de que el Tsuchikage había decidido no emprender acciones agresivas. El problema era que ya se habían producido algunas escaramuzas, y normalmente, cuando Onoki se comprometía con una acción, nunca dudaba de sí mismo, al menos según la larga historia que Hiruzen tenía con él. Luego estaba la forma de la retirada. Normalmente, una orden así implicaría una acción coordinada de todos los escuadrones combatientes, retirándose casi al mismo tiempo. En cambio, lo que veían era a escuadrones individuales retirándose por turnos, como si un mensajero hiciera un viaje de ida y vuelta. Un sistema ridículamente ineficiente cuando algunos equipos estaban combatiendo activamente mientras otros se retiraban. Era casi como si los líderes de cada escuadrón hubieran decidido abandonar su deber. Sin embargo, no se trataba de una huida desorganizada. Había un patrón en el orden en que se retiraban los escuadrones, aunque ni Naruto ni Hiruzen lograban comprenderlo. Me temo que no seamos capaces de comprender nuestra suerte, pero eso no significa que no debamos aprovecharla, hijo mío. En eso ambos estaban completamente de acuerdo. En cuanto recibieron informes del regreso de los ninjas de Iwa a sus fronteras, Naruto ya tenía órdenes de redistribuir sus escuadrones. Era el momento de la acción decisiva que él y el Hokage mayor habían estado planeando durante semanas. Tomaría algún tiempo tener todo listo, pero cuando lo estuvieran, Konoha finalmente estaría en condiciones de poner fin a esta guerra. Taki ya estaba debilitado por la pérdida de su Jinchuriki y, mientras Konoha mantuviera una frontera sólida entre ambos países, se replegarían a sus tendencias aislacionistas, fácilmente conducidos a la mesa de negociaciones. Kusa, por otro lado, representaba un problema mayor dada la aún tensa situación con Iwa. No podían lanzar una ofensiva devastadora contra la pequeña aldea. Eso sería como darle la bienvenida a Iwa para que volviera a tomar la iniciativa. En cambio, planeaban destruir todas las principales rutas de transporte entre los dos países, excepto una. La pequeña nación estaba llena de valles y densa selva, por lo que dependían en gran medida de los puentes y caminos ya despejados. La mayoría de ellos serían destruidos en las próximas horas, dejándolos con una sola ruta de entrada y salida del país, estrictamente controlada. Esto también serviría para acorralar a Iwa si resultaba ser una estratagema elaborada. La idea era que sus oponentes se distrajeran reconstruyendo las rutas el tiempo suficiente para que Konoha lanzara un ataque devastador contra Otogakure. No había piedad en esa ofensiva. Órdenes de capturar si era posible, pero sin excepciones que les permitieran ir más allá si el riesgo era demasiado alto. Orochimaru se arrepentiría de haber avivado las llamas de esta rebelión. Incluso Hiruzen parecía decididamente impasible al recomendar ciertas posiciones de escuadrón que asegurarían un cerco total de la aldea. Sin embargo, los dos hombres no podían atribuirse todo el mérito. La operación solo fue posible gracias a la información que Tayuya había proporcionado voluntariamente. Y no se trataba del típico proporcionó voluntariamente que Ibiki podría haber usado. La pelirroja, de carácter explosivo, sorprendió al Departamento de Inteligencia y Tecnología unos días después de la visita de Naruto al ofrecer, en silencio y sin oponer resistencia, todo lo que sabía sobre Oto, Orochimaru y los shinobi bajo su mando a cambio de cambiar de bando y obtener protección contra posibles represalias. Naruto no estaba seguro de si esto se debía a lo que había dicho o si simplemente ella no creía en Orochimaru, como parecían hacerlo muchos de sus subordinados con el cerebro lavado. Por lo que él sabía, ella tenía algún tipo de venganza contra él y esta era una forma final de desquite. No era precisamente del tipo que se explayaba poéticamente sobre sus muchas desgracias, ni siquiera hablaba mucho de sí misma. Había habido algunas dudas sobre la veracidad de la información, pero algunos grupos de reconocimiento Anbu habían confirmado la ubicación de varias bases y puestos avanzados sin alertar a los shinobi de Oto.
Asimismo, se había mencionado el problema de la marca de maldición de la chica y el hecho de que parecía bastante apegada a su poder, algo comprensible dada su naturaleza adictiva y el tiempo que llevaba usándola. Por suerte, Naruto no había estado inactivo desde que le quitó la de Anko. Aquel procedimiento, 4 años atrás, había sido esclarecedor sobre el funcionamiento interno del horrible sello, y cuando llegó el momento de quitarle la de Tayuya, ni siquiera necesitó a Ana. No era exactamente lo mismo, claro. Finalmente comprendió la función médica del sello. Una especie de enzima que alteraba la fisiología del cuerpo y permitía la absorción pasiva aunque ligeramente corrompida de chakra natural del entorno. Desafortunadamente, poco podía hacer al respecto, y Tayuya se encontraba hospitalizada recibiendo tratamiento por los efectos de la enzima en su organismo. Pasaría un tiempo antes de que volviera a estar en condiciones de luchar. Era como someterse a un tratamiento para la abstinencia severa de drogas. Caminaba de un lado a otro junto al mapa, escudriñando las posiciones de sus fuerzas, ansioso por no poder estar allí con ellas. Hiruzen pareció anticipar sus pensamientos, dando una larga calada a su pipa mientras le dirigía al joven Kage. A estas alturas ya era casi oficial una mirada cómplice. Deberías acostumbrarte a esa sensación. Como líder, tendrás que aprender la dura lección de que no siempre puedes liderar todas las cargas. Bajó la mirada hacia el paisaje, las naciones elementales, listas para la guerra, con un suspiro. Aunque esperaba que las circunstancias fueran más favorables. No, lo entiendo perfectamente, pero, el pelirrojo luchó por encontrar las palabras adecuadas por un momento. ¿No confías en que tus shinobi hagan bien su trabajo? Preguntó Hiruzen con un toque de diversión, provocando deliberadamente el comentario. Naruto le lanzó una mirada fulminante. «Sabes que no es eso», dijo, y volvió a caminar de un lado a otro. Sabía que era un mal hábito, pero moverse le ayudaba a concentrarse. Es solo que, si las cosas salen mal, tengo que preguntarme si no fue porque podría haberlo hecho mejor. Confía en Naruto. Debes confiar en que has elegido bien a tu gente. Confía en que todos cumplirán con su deber cuando llegue el momento. Confía en la voluntad de fuego. ¿De verdad lo dices en serio?, preguntó Naruto, algo desconcertado por la idea. Creía que las palabras bonitas estaban bien en la academia, para inspirar a los alumnos. Para levantarles la moral, en realidad. Pero en un campo de batalla como este, tenía que confiar en las habilidades individuales, las estrategias cuidadosas y las capacidades demostradas. No en conceptos vagos como la voluntad de fuego. Cada palabra, desde el primer día que Tobirama Sensei me la compartió. Dio una larga calada a su pipa y miró pensativo por la ventana. ¿Qué significa para ti la voluntad de fuego, Naruto? El pelirrojo se quedó un poco desconcertado por la pregunta y se tomó un momento para agitar la mano torpemente. Ya sabes, la unidad de la aldea, toda la hermandad de shinobi que se unen bajo una causa común. Hiruzen sonrió levemente. Un bonito pensamiento, y la verdad, parte de él. Se incorporó y se acercó a la ventana. Veo la voluntad de fuego en cada comerciante que vende sus mercancías, en cada niño que juega a ser ninja, en cada shinobi que habla con los ciudadanos. Es un entendimiento, un sentido de responsabilidad y gratitud. Cuando un comerciante vende sus productos, los impuestos que recauda se destinan a armar y entrenar a los ninjas que, en última instancia, le permiten vender un día más. Los shinobi protegen a los civiles, y los civiles les dan un propósito a los shinobi. Entonces, ¿es reciprocidad? Naruto nunca había oído al Hokage hablar con tanta franqueza sobre algo así. Le gustaba esconderse tras sus medias verdades y palabras enigmáticas. En su esencia, es la naturaleza humana, explicó el Hokage mayor. La voluntad de fuego no es un concepto exclusivo de Konoha, pero aquí, es nuestro fundamento. En las demás aldeas shinobi, valoran su ejército por encima de todo. Los ciudadanos son simplemente un medio para alimentar y armar a sus ninjas. Aquí, en cambio, se entiende implícitamente que los shinobi sirven al cliente, nunca al revés. Sonrió levemente al girarse, iluminado en parte por la luz que entraba por la ventana. Hay una razón por la que Konoha es la aldea más popular, por la que recibimos a la mayoría de los clientes extranjeros. Naruto necesitó un minuto para asimilarlo. Supuso que, implícitamente, ya lo sabía, vagamente en el fondo de su mente. Pero oírlo en voz alta... Has convertido la decencia humana en un arma. El arma más peligrosa de Konoha no era su poderío militar, sino sus civiles. El alma de la aldea, lo que le permitía prosperar.
Otras aldeas agotaban los recursos de los alrededores para subsistir, subvencionadas por sus daimyo. En Konoha, en cambio, existía una comunidad, casi independiente de la capital. De hecho, si no hubiera desencadenado una terrible guerra civil, Konoha podría haber roto sus lazos con los daimyo hace mucho tiempo. Si no supiera algo del hombre de las historias de Hiruzen, habría pensado que se trataba de una planificación estratégica trascendental por parte del primer Hokage. En realidad, probablemente todo fue una feliz coincidencia, fruto de un hombre idealista con el poder monstruoso necesario para llevar a cabo esos ideales. Su hermano, en cambio, si alguien podía haber perfeccionado semejante concepto hasta convertirlo en una herramienta tan sofisticada y eficaz, ese era Tobirama Senju. Nosotros, los Hokage, tampoco estamos exentos de esa voluntad. El vínculo de confianza debe ser mutuo. Ellos confían en que los guiaremos hacia la prosperidad y la victoria, y nosotros, a su vez, confiamos en que ellos la cumplirán. Así que, básicamente, me estás diciendo que deje de preocuparme tanto, resumió Naruto con una débil sonrisa. Se sentía como si le hubieran caído una casa encima. Oh no, por supuesto, preocúpate todo lo que quieras. Hashirama-sama era un experto en preocuparse. Casi dejaba una marca en el suelo de esta misma oficina cada vez que enviaba a alguien a misiones difíciles. Te pido que simplemente confíes en ti mismo. Que has tomado las decisiones correctas. Es difícil hacerlo cuando no se conoce el resultado. Hiruzen volvió a esbozar esa sonrisa cómplice. Cierto. Bajó la mirada al mapa. Aunque en este caso entiendo que la sensación sea un poco más personal. Naruto intentó disimularlo, pero Hiruzen captó fácilmente el destello de su mirada hacia un pequeño icono en el mapa, al oeste de Otogakure. Era la ubicación de una de las instalaciones de investigación más valiosas de Orochimaru, que aparentemente albergaba a muchos de sus prisioneros de sangre, a quienes utilizaba en sus experimentos. Cuando le preguntaron a Tayuya qué base reforzaría Orochimaru personalmente si se sentía amenazado, señaló esta instalación sin pensarlo dos veces. Allí se encontraban sujetos irreemplazables cuya pérdida le dolería profundamente. Lo que lo convertía en el objetivo ideal para una finta, diseñada para atraer a Orochimaru fuera de Otogakure durante la operación. Kami sabía que si se le permitía enfrentarse al ataque personalmente, la probabilidad de fracaso era mucho mayor. Konoha no contaba con muchos shinobi de su calibre. Kakashi se acercaba, pero el Sannin mayor aún lo superaría. Gai podría tener una oportunidad por un tiempo, pero Orochimaru era mucho más que su destreza en taijutsu. Quizás 4 ninjas podrían haberlo derrotado. Jiraiya andaba por ahí, tan poco confiable como siempre. Tsunade no representaba ninguna amenaza para Hiruzen, aunque Naruto la describió como una niña caprichosa. Hiruzen ya se había resignado a no poder seguirle el ritmo a su alumno rebelde. Y Naruto estaba atrapado allí, coordinando. Era el único capaz de operar los distintos mecanismos de sellado que indicaban cuando Orochimaru abandonaba la aldea. Eso era lo que tenía a Naruto tan ansioso. Sentía que debía estar allí para lidiar con el antiguo maestro de su prometida. Su lado más lógico le aseguraba que, si solo se trataba de hacer correr a Orochimaru durante 1 o 2 horas, Kakashi era más que capaz. Eso era lo que se veía obligado a hacer. Recordarse una y otra vez que todos estaban donde estaban porque tenían que estarlo. Había roles necesarios para terminar esta guerra allí mismo, y el suyo estaba en esta habitación, desde donde tenía la perspectiva más amplia de la situación. Sé que duele, lo consoló Hiruzen con suavidad, pero habrá oportunidades para demostrar tu valía en el futuro, puedes estar seguro. El hecho de que Orochimaru sobreviviría a todo esto era obvio. Aún quedaban monstruos en el mundo que debían ser eliminados. Ya fuera él mismo, Akatsuki o cualquier otra cosa. Ahora tenía que ser un bisturí, un instrumento de precisión, una carta ganadora. No podía simplemente ser arrojado a cualquier situación. Eso sentaría un mal precedente. Había una razón por la que Kage solo aparecía para luchar cuando las cosas se ponían feas. Llamaron a la puerta y Ami entró sin esperar respuesta. Naruto reprimió una sonrisa al verla. Casi había olvidado que les había dado a sus genin una política de puertas abiertas cuando compartían equipo. Supuso que, técnicamente, nunca se la había quitado, aunque se dio cuenta de que Ami estaba siendo descarada al abusar de ella. Sensei, usted dijo que nos entrenaría hoy. Sabía que, técnicamente, Naruto ya no era su sensei. Sin embargo, existía un precedente de que los Hokage mantuvieran a sus antiguos equipos juntos durante más tiempo de lo normal. Tobirama mantuvo al suyo durante una guerra, hasta su sacrificio final.
Los Sanin nunca dejaron de ser alumnos de Hiruzen, a pesar de haberse dispersado. Y Kakashi seguía considerando a un solo hombre como su maestro. No recuerdo haber dicho nada parecido. Y se supone que estás de baja, replicó Naruto, algo aliviado por la interrupción. Sus pensamientos iban en una dirección sombría. Ami siempre conseguía alegrarle el ánimo. Sí, lo hiciste, respondió ella sin dudar, ignorando la acusación. Ayer te pregunté si nos entrenarías y dijiste. Se llevó una mano a la garganta por un instante. Un truco que él sabía que provenía de Anko cuando la mujer quería imitar a alguien de forma particularmente inquietante. Ajá. El pelirrojo parpadeó. Esa era una imitación bastante acertada de la respuesta evasiva que solía dar cuando estaba distraído. Bueno, estoy un poco ocupado en este momento. Oh, por favor. Por supuesto, dijo Hiruzen con una sonrisa traicionera. Aquí no debería pasar nada durante unas horas más. Disfruta de un tiempo con tus alumnos. Naruto se giró, pero se encontró acorralado por ambos lados, sobre todo ahora que Ami le sonreía radiante. No pudo evitar esa sonrisa. Sus hombros se encogieron teatralmente, pero aún conservaba una leve sonrisa. ¿Y cómo se supone que voy a discutir con eso? Nos vemos en el campo de entrenamiento, gritó Ami, segura de su victoria. Era una vieja broma del equipo 7. Los 3 estudiantes siempre la repetían, sabiendo que Naruto probablemente les ganaría allí de todos modos. El pelirrojo estaba a punto de seguirla cuando Hiruzen lo agarró del hombro. Naruto, ten cuidado. El adolescente lo miró confundido. Sé que pasaste por un susto con la joven Ami. Pero no te vuelvas sobreprotector. Son tus alumnos, pero también son ninjas de la aldea. Con esas crípticas palabras, soltó a Naruto y regresó a la mesa para ajustar algunas posiciones de la unidad. Naruto intentó apartar aquello de su mente mientras se teletransportaba al campo de entrenamiento, pero algo en esas palabras se le quedó grabado. No estaba mimando a sus alumnos, ¿verdad? Entendía que llegaría un momento en que ya no lo necesitaran, cuando fueran lo suficientemente fuertes sin él. Solo que ese momento aún no había llegado. Hasta entonces, haría todo lo posible para asegurar que sobrevivieran hasta entonces. Asintió para sí mismo al aparecer en el antiguo campo de entrenamiento, distraído lo suficiente como para apenas inclinarse hacia atrás cuando un pie con sandalía surcó el aire frente a él. Obviamente, Sasuke esperaba la esquiva, ya que el talentoso Uchiha ya estaba aprovechando el impulso para girar y lanzar una ráfaga de kunai. Naruto no tuvo ninguna dificultad para esquivarlos. Ningún ninja que se preciara lo hacía cuando estaba fresco y descansado. Pero, al parecer, un solo paso atrás fue todo lo que Ami necesitó, pues la chica se lanzó repentinamente desde la sombra de un árbol cercano, convirtiendo el paso en un tropiezo con un hábil movimiento de su espada. Era imposible que hubiera llegado antes que él al campo de entrenamiento, así que la Ami en la oficina del Hokage había sido un clon. ¿Y cuándo había ido Anko a enseñarle eso? Aunque eso significaba que sus adorables alumnos habían estado planeando esta emboscada desde el principio. Admirable. Eso significaba que en cualquier momento, sí, sintió que los bordes de su visión vacilaban ligeramente y la próxima vez que Sasuke se acercó para un combate de taijutsu, se aseguró de esquivar un poco más de lo necesario, incapaz de confiar en su percepción de profundidad. Si el Uchiha estaba irritado porque el genjutsu no lo ayudaba, no lo demostró, sino que retrocedió mientras realizaba rápidamente una serie de sellos de mano muy usados. La verdadera razón para jugar con su visión se hizo evidente cuando Ami apareció repentinamente en su ahora limitado campo de visión periférica, blandiendo su espada en un tajo envuelto en viento que potenciaría la bola de fuego hasta niveles realmente peligrosos. Bueno, peligrosos para la mayoría de los oponentes. Era, sin duda, una versión más fluida del combo que habían usado en sus exámenes de Chunin. Pero, bien coordinado o no, Naruto era el sensei por algo. Con una facilidad casi lánguida, el pelirrojo pateó uno de los kunai que Sasuke había arrojado antes. Otra patada lo lanzó por los aires, impactando contra el filo de la espada de Ami. Apenas lo rozó, pero bastó para desviar la puntería de la chica lo suficiente como para que la ráfaga de viento se desviara de la bola de fuego. En cambio, atravesó la base del árbol donde Naruto suponía que Sakura se escondía, mientras esquivaba con aparente facilidad la rugiente bola de fuego. En la breve pausa en la que Sakura saltó del árbol que se derrumbaba, él rompió el genjutsu, pulsando su chakra 2 veces para asegurarse. Sakura podía ser muy astuta. Efectivamente, Sasuke y Ami cambiaron de posición repentinamente. Probablemente lo hicieron para pillarlo desprevenido con alguna maniobra planeada más adelante.
Se sorprendió un poco cuando un par de manos enguantadas le agarraron los tobillos, intentando tirarlo al suelo. Lo derribaron hasta las espinillas antes de que activara su chakra, interrumpiendo la técnica de tierra. Pero, como con todos sus planes hasta el momento, habían entrado con la expectativa de fracasar. Ami se abalanzó repentinamente hacia adelante, con la espada en alto, pero en el último momento notó una ligera discrepancia en su postura y activó su chakra. En lugar de una espada apuntando a su garganta, encontró dos pies envueltos en llamas que se dirigían hacia él como una jabalina. Sasuke estaba siendo creativo con su manipulación elemental, y Sakura aún más paranoica si comenzaba a triplicar sus ilusiones. Decidido a darle la vuelta a la situación, Naruto se hundió repentinamente en el suelo, con la esperanza de pillar desprevenida a la chica de pelo rosa. Al parecer, también lo habían planeado, pues de repente se encontró frente a una etiqueta explosiva ya encendida. Anko iba a tener que dejar de contarle a Ami todos esos secretos. Estaba arruinando su reputación de maestro. Salió del suelo justo cuando detonó, esparciendo polvo y terrones de tierra por el aire. Nada demasiado grave entonces, lo que significaba... Ami por un lado, con la espada ya a la altura de su cuello. Sasuke por el otro, con las manos envueltas en llamas. Se giró para enfrentarse a la amenaza más inminente de una espada, solo para darse cuenta demasiado tarde de que, en algún momento, Sakura había cambiado todas las direcciones. Estaba a punto de teletransportarse al kunai que había dejado caer sigilosamente entre los demás al comienzo de esta pequeña emboscada, cuando sintió que su conexión con él se cortaba. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Sakura sonriendo mientras sostenía el kunai, partido limpiamente por la mitad. Esa chica estaba dando miedo. No fue lo suficientemente aterrador como para que se percatara del que había dejado bajo tierra, el cual se dispersó rápidamente con la explosión. La espada de Ami cortó el aire mientras Sasuke agitaba las manos para apagar las llamas, con una leve expresión de irritación en los labios. Naruto alzó las manos con gesto magnánimo al reaparecer a pocos metros de distancia. Vamos, no podía dejar que ganaran tan fácilmente. Sería un pésimo profesor si, dio un paso adelante, pero el suelo bajo sus pies explotó de forma bastante gloriosa. Desde fuera de la casi columna de llamas que habían creado las pintadas de sellos explosivos escondidas justo debajo del suelo, Ami observaba con un dejo de preocupación. ¿No crees que haya sido demasiado, verdad? Sasuke simplemente gruñó cuando Sakura bajó junto a ellos, con el pelo rosa reflejando la misma preocupación. Su trabajo consistía en colocar las pilas de etiquetas donde creía que era más probable que apareciera su sensei, para que recayera sobre ellas si él resultaba herido. Su preocupación se transformó en irritación cuando el polvo se disipó, revelando una nube de humo demasiado familiar que se dispersaba lentamente. Solo un clon, murmuró Sasuke, chasqueando la lengua mientras su Sharingan escudriñaba el campo de entrenamiento en busca de cualquier señal de su maestro. Pero no hizo falta, pues apareció un instante después, completamente ileso, sentado en la robusta rama de un árbol. Bueno, ahora empiezo a pensar que los entrené demasiado bien. Eso fue cruel y astuto incluso para los estándares de Anko. Ami tuvo la decencia de reprimir su gesto de victoria con el puño en alto. Aún así, solo logré conseguir tu clon. Sasuke refunfuñó, aunque su irritación disminuyó ante el elogio. Más de lo que la mayoría puede decir, replicó Naruto, observándolos detenidamente. Realmente habían avanzado mucho en tan poco tiempo y tuvo que reprimir un profundo orgullo antes de reunirlos a todos en un abrazo grupal que habría sido tremendamente poco profesional. Aunque tal vez valdría la pena considerarlo si alguna vez quería avergonzarlos como es debido. Algo en lo que pensar. Su trabajo en equipo es excelente, incluso después de tanto tiempo separados. Le lanzó una mirada de reojo a Sakura. Tus genjutsu son magníficos, pero podrías haber pospuesto un poco la desorientación si querías que la maniobra de Sasuke me pillara desprevenido. Se giró hacia el mencionado Uchiha. El truco del fuego es ingenioso, pero cuando intentas ser sigiloso, delata tu posición. Podía sentir el calor incluso a través del genjutsu. Finalmente, se dirigió a Ami. Eres demasiado cautelosa para atacar. Algunos de esos primeros golpes diseñados para hacerme tropezar podrían haber sido más contundentes. Un ataque combinado tuyo y de Sasuke podría haberme puesto en serios aprietos. Su expresión se relajó mientras una amplia sonrisa se dibujaba en sus mejillas con bigotes. Creo que me han llamado aquí para un entrenamiento.
Sus 3 alumnos se animaron ante la perspectiva y el pelirrojo sintió una calidez que le recorría el pecho. Naruto acarició suavemente el cabello de Aya, quien hacía rato que se había quedado dormida después de casi una hora de que Naruto ni Ichan no hiciera más que leer aburridos papeles. Pero Naruto sintió que podía permitirse este pequeño capricho. Un momento de tranquilidad después de tanta ansiedad y caos era una bendición. La guerra había terminado, o casi. La operación fue un éxito, en su mayor parte. Kakashi le había dado a la serpiente una buena lección, pero Orochimaru era un hombre astuto y rápidamente se dio cuenta de que lo estaban engañando. Por suerte, Kakashi era lo suficientemente bueno en su trabajo como para que Orochimaru regresara a una Otogakure suficientemente acosada y acobardada. El ataque fue rápido y despiadado, con escuadrones conocidos fuera de las murallas que habían sido seguidos discretamente durante los últimos días siendo neutralizados casi simultáneamente, muchos de los cuales ahora se refugian en las celdas bajo el cuartel general de Anbu. El ataque a la aldea en sí fue menos una invasión o un asedio directo que un ataque quirúrgico. De una sola vez, múltiples instalaciones clave de la aldea fueron demolidas mediante sellos cuidadosamente escritos, diseñados específicamente para cada situación. Un lujo que solo unos pocos como Naruto podían permitirse. Cuando el polvo se disipó, una buena cuarta parte de la aldea estaba en ruinas, los shinobi de Konoha ya se estaban retirando y Orochimaru solo pudo contemplar el polvo que los envolvía mientras se marchaban. Hubo bajas durante la retirada, especialmente cuando los Sannin llegaron al lugar, pero algunos de los Jounin más valientes lograron contenerlo el tiempo suficiente para sacar a la mayoría de los agentes de allí. Al parecer, había una nueva historia para que la bestia verde de Konoha presumiera en Dangoya. Lo importante, sin embargo, era que se había enviado un mensaje a las demás aldeas pequeñas. No hagas enojar a Konoha. Como se sospechaba, Takigakure se había replegado sobre sí misma, escondiéndose bajo su árbol hasta que Konoha, inevitablemente, enviara a los diplomáticos. Kusa era más astuta, pero comprendían que cualquier acción adicional se toparía con represalias brutales y probablemente convertiría a su país en una base para una invasión de Iwa. Cualquiera que hubiera leído la sangrienta historia de Ame claramente no quería que se repitiera la turbia historia de su vecino. Aparte de negociar los términos de las concesiones de la aldea en su rendición, tarea que dejaba en manos de Hiruzen, ya que, por el momento, este último era mucho mejor en política, la participación de Naruto en todo esto había terminado. En la guerra, claro. Porque ahora tocaba limpiar. Konoha podría haber ganado, pero no sin bajas. De hecho, el hospital estaba desbordado de pacientes heridos, algunos de los cuales quizás nunca volverían a ser shinobi. Sabía esto tanto por los informes que recibía de Yakushi-sensei, el médico jefe actual, como por los relatos de primera mano de Sakura. El equipo 7 se reunía ahora regularmente cada 2 días durante unas horas para entrenar, charlar y ponerse al día. Ami estaba oficialmente apartada de las misiones mientras se recuperaba, con algún que otro viaje al clan Yamanaka para intentar ayudarla a aclarar su confusión tras todo el incidente. Sasuke, muy educadamente, no aceptaba misiones hasta que ella lo hiciera, dedicándose por completo a algún tipo de entrenamiento secreto. Probablemente una nueva técnica si Naruto conocía a Luchia. Ahora Sakura era la que estaba más ocupada, pero incluso la pelirrosa sacaba tiempo para su equipo entre turnos. Aún así, Naruto sabía que todos se estaban poniendo nerviosos, confinados como estaban. Ami era de las que disfrutaban de la actividad, Sasuke no era de los que se contenían mucho tiempo y, aunque Sakura no lo decía en voz alta, él sabía que prefería el trabajo de campo como ninja médico a estar encerrada en un hospital todo el día. Por suerte, ahora que este lío se estaba calmando, Naruto estaba seguro de que tenía algo que hacer para todos. El ataque a Otogakure había puesto de manifiesto una grave debilidad en lo que respecta a ninjas de alto nivel. Actualmente, Konoha solo contaba con unos pocos contraataques. Un anciano y él mismo. Jiraiya, aunque andaba fugitivo por las naciones, al menos realizaba un trabajo semiútil con su red de espionaje. Varias misiones Anbu solo habían tenido éxito gracias a su información. Por otro lado, el último de los Sannin era un asunto completamente distinto. Naruto examinó la miríada de informes de heridos, shinobi que habían perdido extremidades o muerto porque la atención médica llegó demasiado tarde o simplemente no fue lo suficientemente buena, y decidió que a la mejor médica de Konoha se le había dado suficiente tiempo para lamentarse, tratando de beber y apostar hasta el olvido. Él no lo preguntaría.
Bueno gente, esos fueron los capítulos 37 y 38, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.